Hola a todos, denle a me gusta y suscríbanse. El origen del Estado. Lo primero que constatamos es que el Estado no existió siempre, que solo apareció en un momento del desarrollo histórico de la humanidad. Mientras existió el llamado comunismo primitivo, es decir, aquel régimen en que apenas se producía para la sobrevivencia y en que los bienes de producción y de consumo eran de propiedad común, existían intereses comunes, necesidades de defensa de la tribu, funciones religiosas, solución de los litigios que podían presentarse entre los miembros de la comunidad, cuya custodia era encargada a determinados individuos dentro de la comunidad, a aquellos que gozaban de más prestigio. ¿Sabe usted cómo se elegían las autoridades en las tribus indígenas de su país? A veces se elegía un jefe para los periodos de guerra y otro jefe para los periodos de paz. Los estudiosos de la prehistoria han demostrado que en aquella época los ancianos y las mujeres tenían un gran prestigio dentro de la comunidad. La mantención de la disciplina social, la distribución de las tareas comunitarias eran desempeñadas por estas personas a nombre de la comunidad. No existía una categoría especial de personas que se diferenciara del resto de la comunidad y se dedicara exclusivamente a gobernar. Tampoco existía un aparato especial de represión destinado a someter al pueblo por la fuerza. ¿Sabe usted cuándo surge históricamente el Estado? La historia demuestra que el Estado como un aparato especial de represión surge en el momento en que la sociedad comienza a dividirse en grupos sociales con intereses antagónicos, uno de los cuales está en situación de apropiarse del trabajo del otro y, por lo tanto, de explotarlo a su favor. ¿Recuerda de qué factores depende el surgimiento de estos grupos sociales antagónicos? Ya hemos visto anteriormente que, mientras la productividad del trabajo era tan baja que solo permitía la sobrevivencia de la comunidad, era imposible que un grupo de personas se apropiara del trabajo del otro. Esta posibilidad surge históricamente cuando aumenta la productividad del trabajo hasta tal punto que ya permite crear un excedente, es decir, cuando se logra producir más productos de los que se pueden consumir de inmediato. La fuerza de trabajo que antes solo producía para consumir ahora empieza a cobrar valor como productora de riquezas. Los prisioneros de guerra que antes pasaban a ser una carga para la comunidad y que, por lo tanto, eran eliminados físicamente, en la nueva situación pasan a ser usados como productores de bienes materiales. Nace así la esclavitud. La división entre amos y esclavos fue la primera división de clases importantes. Aunque la sociedad y el Estado eran mucho más reducidos que en la actualidad y se mantenían confinados dentro de límites geográficos mucho más estrechos, ya que las montañas, ríos y mares eran obstáculos incomparablemente más grandes en aquella época, existía, sin embargo, un aparato que obligaba a los esclavos a permanecer en la esclavitud, que permitía que una parte de la sociedad explotara a la otra. Es imposible obligar a una parte de la sociedad a trabajar en forma sistemática para la otra sin la existencia de un aparato permanente de represión. El Estado como instrumento de dominación de clase. El Estado no es corno, lo afirma la ideología burguesa, un aparato que sirve para conciliar los intereses contradictorios de los diversos grupos sociales, sino, por el contrario, es un aparato destinado a asegurar la dominación de una clase sobre otra. Podría señalar cuáles son las características fundamentales que nos permiten hablar de la existencia de un Estado. Estas características son: a. Agrupación de súbditos, no según el origen tribal sino según el territorio. En el momento en que surge el Estado ya los hombres originarios de las distintas tribus se habían ido repartiendo por diferentes lugares. b. Existencia de destacamentos especiales de hombres armados con sus cárceles y otras instituciones represivas. Ya no se puede pensar en armar a todo el pueblo debido a que las clases explotadas constituyen la mayoría de la población. c. Necesidad de recaudar impuestos para poder pagar esa fuerza pública. d. Existencia de un grupo o cuerpo de funcionarios por encima de la sociedad para poder cumplir con estas tareas que goza de determinadas leyes de excepción y de una aureola de inviolabilidad particulares. Este cuerpo de funcionarios se ha denominado burocracia. Según Lenin, lo más característico del Estado burgués es la existencia de un ejército permanente y de la burocracia.
Tipos de Estado y formas de gobierno. Es importante no confundir entre tipos de Estado y formas de gobierno. Existen tantos tipos de Estado como clases dominantes han existido en la historia, esclavistas, feudales, burgueses y proletarios. Pero estos tipos de Estado, manteniendo su carácter de clase, han variado mucho de país a país, y aún dentro de un mismo país de un periodo a otro de su historia. ¿Podría usted señalar cuántos tipos de Estado han existido en su país durante los últimos 20 años y qué formas han adoptado? ¿Se ha mantenido una misma forma durante todos estos años o ella ha variado? Lo que varía no es el carácter de clase de ese Estado sino la forma en que esa clase ejerce el poder. Estas formas pueden ir desde las formas más democráticas y representativas hasta las formas más dictatoriales y unipersonales. En los regímenes de los países más cultos y civilizados de la antigüedad, Grecia y Roma ya habían surgido diferencias entre monarquías, república, entre aristocracia y democracia a pesar de que, desde el punto de vista de clase, se trataba de un estado esclavista. Entre los estados capitalistas ocurre lo mismo, tenemos el caso de Inglaterra donde existe una monarquía constitucional, el caso de Costa Rica, Venezuela, Colombia, donde existe un régimen democrático parlamentario en que el presidente es elegido en elecciones directamente por el pueblo, el caso de Estados Unidos, donde el presidente es elegido en forma indirecta por representantes elegidos por el pueblo, por último el caso extremo de las dictaduras militares de tipo fascista como la de Pinochet en Chile. El Estado toma la forma de monarquía cuando el poder se concentra en manos de una sola persona, el rey, y es hereditario. El Estado toma la forma de república cuando sus autoridades son elegidas. El Estado adopta la forma de dictadura militar cuando el poder está concentrado en manos de las Fuerzas Armadas. El Estado adopta una forma aristocrática cuando el poder lo ejerce una minoría relativamente pequeña de privilegiados. El Estado adopta la forma democrática cuando el poder lo ejerce el pueblo. A esta forma en que la clase dominante ejerce el poder la llamaremos forma de gobierno para no confundirla con lo que hemos llamado, tipo de Estado. ¿Cuáles son los factores que influyen en la forma de gobierno que un Estado adopta en un momento histórico determinado? Elija un país de América Latina como ejemplo para señalar estos factores. Las formas de gobierno dependen de las condiciones históricas concretas de cada país, tradiciones nacionales, características que asume la conducción del movimiento de masas, guerras, etc. No cabe duda de que una de las razones que explican la llegada de las dictaduras militares en los países del cono sur de América Latina en la década del 70 fue el auge alcanzado por el movimiento popular que ponía en peligro la reproducción del régimen económico imperante. Los sociólogos, periodistas y propagandistas de la clase dominante, que defienden la democracia representativa burguesa, jamás abordan el carácter de clase del Estado en que se da esta forma de gobierno. Ellos abogan por la democracia pero se olvidan de las diferencias de clase que existen en esa sociedad. A la burguesía le es más conveniente el régimen democrático para la reproducción del sistema capitalista de producción, es decir, para que la burguesía pueda explotar al proletariado. Es preferible la existencia de un derecho a sindicalizarse de un derecho a huelga que encauce el movimiento sindical dentro de los límites del sistema burgués al peligro que pueden ofrecer explosiones populares incontroladas. Hasta luego, y no olviden de suscribirse.